Bueno, pues como breve introducción para rapidito empezar esto, vamos a presentar a Yanis Guerrero, quien se presenta en este marco de la segunda edición de Fotofilm Tijuana, quien ha incursionado antes de dedicarse a la actuación. Yanis Guerrero realizó varios proyectos como director, encabezando cortometrajes en México, Francia y Turquía, y actualmente presenta su primer largometraje como director, que se trata de Juan y Vanessa, protagonizada por el actor Fabián Robles. Yanis ha sido reconocido por sus actuaciones en obras cinematográficas como Nosotros los Nobles, al lado de la actriz Carla Souza, así como la cinta Casi Divas y las series televisivas Club de Cuervos y Blue Demon. Un aplauso fuerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por venir a esta pequeña plática. Más o menos tenemos como 50 minutos, entonces les quería un poquito platicar cuál ha sido mi recorrido dentro de la actuación y al final haremos una sesión de preguntas y respuestas por si tienen como dudas. En el festival, bueno, primero que nada estoy muy agradecido con el festival por invitarme y por hacer este tipo de actividades. Creo que es muy importante en una ciudad como Tijuana, que es una ciudad fronteriza y que es una ciudad muy, muy culta, en el sentido de que tiene mucha cultura, tiene una mezcla muy interesante pues de muchas artes distintas, ¿no? Tanto música como cine. Y bueno, primero que nada eso, ¿no? Agradecer al festival. Mi carrera de actuación es una carrera un poco extraña, porque realmente yo nunca pensé dedicarme a la actuación como tal. Muchos amigos, colegas que se encuentran en el cine, pues eran actores desde niños, ¿no? Tenían como un acercamiento de alguna manera al cine, a la actuación. Muchos actores famosos, como por ejemplo Gael o Diego Luna, son hijos de actores o hijos de vestuaristas, diseñadores, directores, pues muchos que vienen de una tradición actoral en México. Pues Los Pinal, Juan Ferrara, en fin, muchísima gente, ¿no? En cambio yo no, yo para nada, yo realmente toda pues la secundaria y la preparatoria quería dedicarme a otras cosas y en la universidad estudié una carrera totalmente distinta, que es la carrera de matemáticas, y poco a poco dentro de la universidad encontré un taller de actuación y ahí fue cuando descubrí la actuación por primera vez. Entonces mi acercamiento fue realmente muy intuitivo, no tenía yo como ninguna herramienta para triunfar, digamos, en el ámbito de la actuación, pero lo que sí sabía era que tenía que tener mucha preparación para poder trabajar en esto, ¿no? Y entonces decidí irme a estudiar al extranjero. Estudié unos años en La Habana, estudié un año allá y luego, bueno, estudié primero en México y luego estudié en La Habana un año y de ahí me fui a estudiar a Francia 4 años. Regreso a México después de estudiar en Francia y paso un casting para una película. Yo ya había hecho un par de películas antes, pero bueno, paso este casting y resulta que era la película de Nosotros los Nobles. El casting fue un proceso bastante largo para esta película, fue un casting que duró pues casi un mes, en el que yo iba con Alejandro Reza, que es el director de casting en México, y me hacían pruebas con diferentes actrices. Estuvieron pasando casi todas las actrices de esa generación, digamos de más o menos de la edad de Carla, que fue la que se quedó al final. Entonces yo seguía pues haciendo casting, ¿no? Cada semana sin saber realmente si me iba a quedar en la película o no. Como al mes me dicen que sí me quedo y hacemos la película. Y la película la hicimos, la de Nosotros los Nobles, pues como hicimos otras películas anteriormente, ¿no? Y lo interesante de esta película fue que encontró pues eco con el público, encontró un eco muy interesante y platico esta anécdota porque como actor es muy difícil entender realmente qué cosas van a funcionar y qué cosas no van a funcionar para el público, ¿no? Lo platico porque quiero como que platicarles el hecho de que muchas veces no sabes qué va a pasar con las películas, haces los proyectos y al hacerlos pues te das cuenta que unos funcionan y otros no, ¿no? Igual con la de Club de Cuervos, pues no sabíamos nosotros si iba a funcionar o no, era una apuesta de Netflix. Entonces, digamos como actor, en ese sentido,
la fama me llegó de manera pues muy sorpresiva. Yo no tenía ni idea de que las cosas iban a funcionar con la película de Nosotros los Nobles, y la gente le gustó mucho la película, la gente reaccionó muy positivamente y eso fue como un cambio, digamos, en mi carrera y en mi vida, y a partir de ahí realmente como que la actuación se convirtió en una prioridad para mí. Pero durante todo este largo proceso, ¿no? Desde que empecé a estudiar actuación hasta ahorita, siempre hice las películas de la misma manera y con el mismo profesionalismo y con la misma intensidad. Y creo que eso es como algo muy interesante dentro de la actuación, que finalmente como actor eres una parte muy pequeña de la historia de la película, no sabes realmente si va a funcionar o no, y al final cuando ya ves el resultado, ya ves el armado general, pues puedes como que entender qué funcionaba y qué no funcionaba, y conforme a esto puedes ir como avanzando, puedes ir haciendo como cosas muy distintas. Más o menos ese ha sido mi recorrido, digamos, desde pues Cuba, Francia y luego México, y a partir de ahí empecé también a escribir mis propios proyectos, porque creo que es muy importante que como actor también tengas la posibilidad de contar tus historias, que tengas la posibilidad de contar las anécdotas que te interesan y mostrarla, porque muchas veces los guiones que te llegan no son tan interesantes o no tienen como todo lo que tú quisieras expresar. Entonces, realmente como eso es como el recorrido de la actuación, y siento que es muy valioso poder dedicarse a la actuación desde otros puntos, no solamente dentro de la industria, siendo hijo de o siendo parte de esta industria, sino llegando en cualquier edad, ¿no? Puedes empezar a ser actor a los 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 años, ¿no? Nunca hay una edad como para empezar a ser actor, y sobre todo también creo que la actuación es un proceso de trabajo personal muy interesante. Yo realmente les recomiendo que si tienen la oportunidad se acerquen a talleres de actuación, se acerquen pues sí, a talleres donde puedan experimentar, no forzosamente para ser profesional dentro de la actuación, pero que sí les va a permitir como conocerse más, como poder entender cómo comunicar ideas, cómo platicar con la gente, descubrir un aspecto totalmente distinto de sí mismo, y creo que eso finalmente es lo que enriquece al actor. Y por supuesto, pues el conocer a las demás personas, el poder aprender de los otros, el poder aprender de la gente, aprender de lo que ves, ¿no? Estar todo el tiempo alerta, atento a diferentes factores y a diferentes lugares. A mí me gustaría preguntarles, las personas que están aquí, ¿todos están en la industria o son más o menos, ¿quién trabaja, digamos, en el cine? O de las personas que están aquí. Muy poquitos, son realmente 1, 2, 3, y quienes son como simplemente visitantes, gente en su mayoría. Ok, perfecto. Pues realmente lo que yo creo que es más padre, ¿no? Dentro de la actuación es justamente cómo muchas veces la gente pues ve las películas. Y bueno, a mí lo que más me interesa es que la gente vea la película y sienta que el personaje que está viendo sea real, ¿no? Sienta que la persona que está ahí sí es el personaje y no es el actor, ¿no? Y creo que esa parte de contar una historia de ficción es como la más interesante para el público, la más generosa como actor. Me gustaría saber si tienen algunas inquietudes en particular que quieran resolver. Gracias. Me voy a cambiar aquí porque si no me voy a derretir. Bueno, realmente lo que yo les quería platicar hoy un poquito era también las diferentes técnicas de actuación que hay en el cine, cómo trabajan diferentes directores, ¿no? Que muchas veces son procesos que la gente se pregunta, bueno, ¿cuál es el proceso para llegar a la pantalla grande, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que se hace para poder, para poder estar desde una persona de la calle a estar en la pantalla, ¿no? En México hay muchos directores de casting, que son las personas que tienen contacto con los directores y que leen los guiones.
y ellos tienen diferentes agencias de casting. Estas agencias de casting se encuentran en la Ciudad de México, en otras partes, aquí está Barbarella, en fin, hay mucha gente. Y uno como actor se comunica con ellos y les envía las fotografías y haces un proceso de casting, de selección, en donde lees las escenas. Hay directores que te piden solamente leerla, hay otros que te piden aprenderla, hay otros que te piden improvisar sobre la escena. Y una vez que el director como te selecciona, empieza todo el proceso de trabajo del guión, en donde hacen unas lecturas en general y dentro de las lecturas muchas veces son lecturas que le llaman en frío, en donde vas poco a poco conociendo la historia. Creo que esa parte como actor es la más importante, ¿no? Conocer la historia, más que aprenderte los diálogos, lo más importante es saber qué estás contando, ¿no? Quién es el personaje, qué estás haciendo y qué es lo que estás como expresando en cada una de las escenas. A raíz de esto pasan el guión se filma de manera muy aleatoria, no se filma en orden, casi nunca se filma en orden, de hecho creo que nunca se filma en orden, y cada escena, digamos, tiene como una intención dentro de la historia general, dentro de esta parte, ¿no? Y como actor yo creo que es muy importante entender, como si fuera un pedazo de un rompecabezas, qué pedazo corresponde a qué escena, y a raíz de esto puedes improvisar dentro de las escenas. Por ejemplo, con Gary, que es el director de Nosotros los Nobles y de Club de Cuervos, uno de los directores de Club de Cuervos, él cuando llega al set casi vuelve a reescribir por completo las escenas. Muchas de las escenas que están en Club de Cuervos no eran exactamente como estaban en el guión. El guión, digamos, es una base de trabajo muy avanzada, o sea, es una base de trabajo que funciona, pero al llegar al set, improvisaba por completo, ¿no? Llegaba y nos daba los guiones, a mí, a Carla, a Luis Gerardo, y era totalmente distinto, ¿no? Entonces estábamos en el camper y ahí nos daba pues, los guiones, las escenas, y eso era lo que funcionaba para él al último minuto. Hay directores que no, hay directores en cambio que trabajan con el guión muy, muy, muy cuadrado y que te dicen, no, di exactamente lo que está escrito en el guión. Entonces son como muy distintos, ¿no? Los procedimientos, los procesos que hay dentro de la actuación en México, y en el mundo entero también es bastante aleatorio, ¿no? Es muy distinto. Por ejemplo, cuando estaba estudiando en La Habana, ellos tienen un proceso de trabajo mucho más físico, mucho más que intelectual. Es un trabajo corporal, es un trabajo que está más cercano al teatro, digamos, exterior, por así decirlo, trabajando de afuera hacia adentro, trabajando más con movimientos que intelectual. En cambio, en Francia es un trabajo actoral totalmente diferente, en donde el trabajo del cuerpo es casi inexistente y lo que realmente se trabaja es de adentro hacia afuera, ¿no? Primero las emociones y luego el cuerpo. Aquí en México yo creo que es como mitad y mitad, hay actores de las dos formas. La tradición del cine en México ha cambiado como bastante, sobre todo los últimos 10, 15 años, pero sí es un trabajo actoral mucho más, digamos, interior, ¿no? También es parte, yo creo que de las escuelas de actuación que hay en México. Son escuelas, muchas de ellas iniciadas por la televisión, tanto el CEA como Casa Azul en México, y son escuelas que preparan actores para el cine, para la televisión, mucho más que para el teatro. En sí, más o menos, eso es como un panorama general de la actuación. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta concreta que quisieran que respondiera. Que hasta para conocerte a ti mismo. ¿Qué conociste tú de ti mismo o qué es por qué lo recomiendas tan así? Pues? Yo creo que la actuación es un arte como bastante desconocido, por así decirlo, ¿no?
Mucha gente ve a los actores, pero muy poca gente tiene la oportunidad de acercarse a la actuación como tal. No es como la música o la pintura o la escritura, que finalmente pues estamos mucho más cercanos a eso, ¿no? La actuación, cuando tú interpretas un personaje, te permite como conocerte mucho más, ¿no? Preguntarte cómo yo interpretaría a esta persona, por qué esta persona toma tal decisión y cómo yo puedo entenderla, cómo yo puedo como interpretarla, y te permite alejarte de lo que eres tú realmente como persona y ponerte en los pies del otro, ¿no? Esta búsqueda de esta nueva persona que es el personaje te permite conocerte a ti mismo también. Te permite, por ejemplo, preguntarte, bueno, yo nunca he manejado un avión, ¿no? Pero mi personaje es un piloto. Entonces, ¿cómo yo puedo interpretar un piloto, ¿no? ¿Qué es lo que es un piloto? ¿Cómo lo interpretaría yo si fuera un piloto? Bueno, pues un piloto a lo mejor de entrada es muy difícil entrar a una escuela de aviación, ¿no? Entonces supongo que un piloto es alguien pues bastante preparado, ¿no? Entonces, ok, bueno, está preparado, entonces ya tiene un elemento, ¿no? ¿Qué significa que sea alguien preparado? Bueno, que a lo mejor es alguien más serio, ¿no? Es alguien más reservado. Ok, entonces como que es otro elemento, ¿no? Dentro de esta construcción de este personaje que estás haciendo. ¿Qué más puede saber un piloto? Bueno, a lo mejor un piloto le gusta ver las cosas desde arriba, ¿no? Porque todo el tiempo está en el avión, ¿no? Entonces como que puedes acercarte a las fotografías aéreas. Ahorita hace ratito vimos cosas de drones. Yo creo que esas imágenes probablemente le gustarían a un piloto, ¿no? Puedo imaginar que un piloto sea como amante de esas imágenes. ¿Qué más? Bueno, pues seguramente un piloto de avión pues tiene el cabello bien cortado, ¿no? A diferencia de un músico de rock que seguramente tiene el cabello largo y desalineado. El acercarte a la actuación te permite eso, justamente. Te permite explorar otras cosas totalmente distintas, te permite explorar también tu voz físicamente cómo sería, ¿no? Si se mantiene derecho, ¿no? Creo que una parte muy interesante de la actuación es cómo puedes llegar a analizar a las demás personas, pero no analizarlas desde un punto de vista de juzgar a las demás personas, sino de como ver a las personas como si fuera una especie de obra de arte, por así decirlo, ¿no? Ver a alguien en la calle, por ejemplo, hace ratito estaba en la playa de Tijuana y vi a un señor como de 2 metros, bronceado, tenía una camisa café, un pantalón café y estaba caminando por la playa, pero tenía algo muy particular y es que estaba usando botas y con las botas se metía al mar y se metió a caminar por toda la playa con las botas empapadas y hasta aquí mojado el pantalón, ¿no? Entonces me intrigó mucho porque dije, bueno, ¿quién es este señor, no? O sea, ¿por qué está caminando a las 11 de la mañana en la playa en Tijuana y metiéndose las botas y caminando solo, ¿no? Entonces como que el estar atento como actor a este tipo de cosas te permite crear un personaje a través de ese tipo de detalles, ¿no? Si, por ejemplo, le tuviéramos que inventar una historia a esa persona, podríamos decir que a lo mejor, no sé, uno estaba drogado, pero si no estaba drogado, entonces a lo mejor como que le refrescaba los pies, a lo mejor estaba triste y necesitó meterse al mar, pero simplemente esa acción, simplemente de meterse al mar con botas y con el pantalón y seguir caminando en su rollo, tú como espectador de la gente ya te cuenta una historia, ya te cuenta algo, ya te dice, si no está borracho y no está drogado, ¿por qué estará pasando esa persona? ¿No? Entonces, por ejemplo, mañana si me llega un guión y me dicen, bueno, tu personaje es un padre de familia que de repente se pierde todo en un accidente, ¿no? O le hacen un fraude y se queda sin casa, sin dinero, sin nada.
sí puedo imaginar que esa persona se baje de su coche y se meta a la playa y simplemente de la tristeza que tiene, de estar totalmente absorto, pues camina en la playa con zapatos, ¿no? Y tú como espectador, si ves eso en la pantalla, vas a decir, claro, es que eso sí me explica, me está contando esa historia. Y como actor tienes que estar atento a ese tipo de cosas, ¿no? Atento a eso. Y si tú estudias actuación, si tú te permites como tomar talleres, lo que vas a explorar es eso. Vas a poder explorar nuevas maneras de expresar sin forzosamente tener que hablar. Cómo la ropa ya te cuenta algo, ¿no? Cómo el hecho de que tengas tal ropa o tal otra ya te está contando una historia, ya le está contando una historia a todas las demás personas. Y eso es lo que te permite justamente la actuación. No nada más, evidentemente el acento, la manera de hablar, las referencias, pero también como cada detalle te va mostrando un personaje. Y eso es como lo más enriquecedor de la actuación, el poder como descubrir todas esas riquezas y como todo eso, aunque tú no lo estés diciendo a la gente lo está leyendo a través de ti como actor en la pantalla. Entonces yo recomendaría mucho que si tuvieran una oportunidad de meterse a talleres de actuación, los hicieran. Digo, si tuviéramos más tiempo me encantaría hacer ejercicios, ¿no? De actuación para que pudieran ver cómo muchas veces la primera reacción es como una cierta timidez, ¿no? A la actuación, como decir, no, me da pena, pero poco a poco se van dando cuenta que puedes como superar ese primer miedo y enfrentarte a temas más profundos, porque finalmente estás contando una historia, estás comunicando algo, ¿no? Algo que yo hago mucho con todos mis personajes es que yo mismo busco muchas veces el vestuario de los personajes. O sea, el vestuario y el look de los personajes es algo que yo particularmente trabajo. No dejo tanto que un diseñador de vestuario o un maquillista lo decida, porque yo sé que ellos están pensando en todos los personajes, pero como tú como actor, como eres responsable de tu vestuario, de tu cabello, de muchas cosas, ¿no? Para una película que se llamó Casi Divas, el personaje que yo tenía que hacer era el hermano de una de las chavas que viene de una familia muy popular en la Ciudad de México, ¿no? Y yo no encontraba el personaje, o sea, como que sabía que era, pero no lo había como visto, ¿no? Entonces un día fuimos al centro, en esa época en la Ciudad de México se puso de moda hacer como fiestas de 15 años, celebraciones de 15 años para pues todas las chavas de 15 años de las colonias populares que no tenían para pagarse. Y una chavita estaba arriba, eran como 200 chavas, una chava estaba arriba y su familia estaba abajo gritándole y apoyándola. Y en la manera en la que ellos estaban apoyando dije, claro, ahí está el personaje. Y de alguna manera logré como tomarle foto y escuchar como su tono de voz, y eso me permitió llegar al casting y hacer el personaje conforme yo lo había visto en la calle. Para ese personaje después me fui a cortar el pelo a Iztapalapa, a una peluquería, que Iztapalapa es pues un barrio, ¿no? Muy popular en la Ciudad de México, pero para decirles, ok, háganme el corte de moda, ¿no? Entonces me raparon de los dos lados, y todo, compré ahí la ropa, y cuando llegué al set, estaba Julio Bracho, y le dijo a la directora, oye, aguas, porque hay un chavo afuera que se ve medio peligroso, avísele a la producción que está rondando el chavo y que está por aquí viendo qué, ¿no? Y eso es parte de decir, bueno, eso significa que estás haciendo bien tu trabajo, ¿no? Que sí, todo el trabajo de investigación para cada personaje funciona. Y tiene que ser total, ¿no? Desde los zapatos hasta el pantalón, hasta la camisa, la ropa y todo, tiene que ser así, ¿no? Y así para cada uno de los personajes. Y sí creo que si puedes comunicar como la persona justamente así, ya estás casi del otro lado. Por acá hay otra pregunta. Felicidades primero por tu participación. Acá, mira, está todo perdido. Saluda a Facebook Live, saluda a Facebook Live. Ok, la pregunta es, ¿qué técnica consideras más potente? ¿La técnica cubana de afuera hacia adentro o la otra, que es de adentro hacia afuera? Y lo otro es, ¿qué personaje te ha dejado mayor aprendizaje? ¿Qué personaje has dicho, fue un reto y crecí después de él? Gracias. Pues mira, realmente creo que
todas las técnicas funcionan. Realmente creo que cada una tiene como sus amantes y sus detractores, ¿no? Por así decirlo. A mí me gusta mucho, digamos, creo que lo ideal es una mezcla de las dos. Trabajar de afuera hacia adentro y trabajar de adentro hacia afuera. Por ejemplo, en este personaje, yo no lo encontraba, no lo hallaba en mí, porque no existía en mí este chavo de clase baja, ¿no? Muy, muy popular. Entonces yo lo tuve que ir a investigar, me lo tuve que robar de alguien real, por así decirlo, ¿no? Tuve que empezar por fuera, tuve que comprarme la ropa, tuve que cortarme el cabello, tuve que aprender cómo era él de fuera hacia adentro, y poco a poco lo fui como alimentando de mis experiencias. Las cosas más internas son cosas más de las escenas, por ejemplo, ¿no? Hay un momento en esa misma película, por hablar de ese personaje, en el que su hermana está en el concurso de televisión y entonces te preguntas a ti mismo, ¿cómo tú mismo reaccionarías si tu hermana o una persona que quieres mucho estuviera participando en la tele, ¿no? Y entonces dices, claro, buscas esa emoción desde un lugar interno y la tratas de expresar, pero si no logras expresarla hacia afuera, pues también se queda como muy adentro de ti y se queda como en un lugar como que no forzosamente comunicas con los demás. Entonces yo creo que encontrar como una mezcla de las dos es como lo más importante, sin irse a los extremos, ¿no? En Francia hay una técnica que es más como del mimo, que justamente habla como de posiciones físicas, construir desde posiciones. A mí no me gusta tanto, ¿no? Pero sí tampoco me gusta irme como tan adentro, porque muchas veces muchos maestros, pues erróneamente, creo yo, como que tratan de escarbar en las partes más dolorosas de las personas para construir las emociones. Y creo que tampoco esa es la respuesta. O sea, creo que tampoco es decir, bueno, háblame del trauma más grande que tengas para hacerte llorar, ¿no? O háblame del momento más difícil que tuviste en tu vida. No, porque la actuación no es una terapia. O sea, creo que cada persona tiene que resolver sus problemas, y hay actores con muchos problemas y hay actores con muy poquitos problemas, y no forzosamente es una terapia como tal. Evidentemente, a partir del momento en el que tú lo puedes como entender y controlar, lo puedes utilizar, y puedes utilizar esas emociones, pero son material de trabajo, no vas a sanar ninguna herida en la actuación, digamos. La puedes buscar, la puedes como entender, la puedes como provocar, pero no tiene que ser una emoción controlada. Tienes que entender que cuando el director dice corte, corte. O sea, no me importa si me estás hablando del trauma de que se murió tu perrito atropellado, si es corte, es corte. Y ahora la siguiente escena es una escena de risa, ¿no? Entonces, no tiene el director ni la producción, digamos, ok, vamos a hacer una escena en donde pues estás muy triste porque al personaje le sucede algo, ¿no? Triste, entonces lloras. Y la siguiente escena tiene que ser una escena en donde estás riendo. No podemos esperar al actor una semana en lo que se recupera del problema emocional, porque tenemos a un crew de 50, 60 personas esperando, ¿no? Entonces el actor tiene que tener esta capacidad de utilizar sus emociones, pero controladamente, ¿no? Y tener la confianza también de decir, bueno, creo que eso es parte también del trabajo del director, generar un ambiente de confianza para poder que el actor, sea quien sea, se pueda expresar. Y hay actores con mucha más experiencia que se expresan mucho más fácilmente, pero ¿cómo haces con gente que no son actores, por ejemplo, ¿no? El director tiene que crear esa confianza, ese espacio de seguridad para que la gente pueda expresarse, ¿no? Y muchas veces los casos más claros son donde hay escenas de sexo, ¿no? Escenas de desnudo. ¿Cómo crear esa confianza, ¿no? ¿Cómo crear esa confianza entre las personas? Entonces creo que es una técnica como de estar en medio, es como saber utilizar las dos, y todo eso son herramientas. Por ejemplo, en una de las escenas de Nosotros los Nobles, una de las escenas finales, Carla Souza regresa a la cantina, ¿no? Y más o menos como que dice discúlpame, y el personaje de Lucho sale y se besan, ¿no? Esa escena se tuvo que hacer varias veces porque el director no encontraba como esa química entre los personajes.
Y entonces tuvimos que parar, regresar, como que volver a encontrar qué es lo que estaba sucediendo, hasta que finalmente, después de como 2 horas, funcionó la escena. Pero es ir encontrando, es ir creando ese espacio, ¿no? de complicidad. Entonces, bueno, más o menos creo que son como diferentes técnicas, diferentes herramientas que vas utilizando para expresar algo. ¿Hay otra pregunta? Sí. Buenas tardes, Alejandro Sánchez. En tu proceso de actuación, ¿en cuál papel que te ha tocado participar te has sentido muy identificado y con cuál batallaste más? Pues, mira, realmente creo que identificado como tal es muy difícil, porque es algo muy chistoso que me pasa como seguido ahora que los proyectos que hice, tuve la suerte de que la gente los viera. Muchas veces la gente como que conoce al personaje, ¿no? Entonces, si el personaje se porta bien, pues como que a la gente le caes bien. Si el personaje se porta mal, a la gente le caes mal. Pero es el personaje, no soy yo, por así decirlo, ¿no? Entonces, es chistoso porque la gente no me conoce a mí como tal. Es una parte de mí, pero no soy yo. Y esa distancia me permite como que hacer que cada personaje sea distinto y cada personaje tenga una vida muy diferente, ¿no? Y pasar de Lucho a Moisés Suárez, a Osiris en Casi Divas, o a Black Shadow en Blue Demon, o en fin. Bueno, ya. O cualquier otro personaje. Esa distancia te permite justamente no quedarte en el personaje, ¿no? Y saber que todo lo que le pongas le pertenece al personaje, pero no eres tú. O sea, sí eres tú, pero no es tu vida. Mi vida es aquí, ¿no? Con mi familia, con mi gente, con mi esposa, con mis amigos. Esa es mi vida como personal, pero el personaje es otro. El personaje que se ve en la pantalla es otro. Y gracias a que es otro, me permite como darle todo, o sea, llenarlo de una vida propia a tal personaje. Entonces, aunque hiciera yo un personaje de mí mismo, por el simple hecho de que es un personaje, ya sería otro. Entonces, me identifico con todos porque todos soy yo, pero todos los personajes que he hecho es otro. Es un poco raro, pero es así, ¿sabes? Es como, sí soy yo, sí es parte de mí, sí es mi cuerpo, sí es mi manera de hablar, sí es todo, pero es otra persona. Y podría regresar, es lo que te permite poder regresar a ese personaje. Creo que había otra pregunta. Sí, Yanis, qué gusto tenerte aquí en Tijuana. El gusto es mío. Si me permites, creo que ya has respondido parte de las preguntas, pero pues es mi pregunta y ahí va. Échala. Los conoces muy bien a Luis Gerardo y a Carla. ¿Cuál es tu perspectiva de que, por ejemplo, traigo tal guión y doy las características del personaje y Luis Gerardo es el actor ideal? Ya se empieza a comentar eso, no sé si tú has escuchado por parte de los críticos de cine y cosas por el estilo, que a Luis Gerardo se empieza a estereotipar con determinadas características de personaje. Carla ya trae un poco de proyectos en el mercado americano. ¿Qué tan difícil es para un actor querer ir a hacer una película por completo en otro idioma? ¿Cuáles serían tus tips como para un actor para salir avante ante esas críticas, por así decirlo? Mira, en cuanto a la primera parte de la pregunta sobre encasillarte en un personaje, yo creo que depende mucho del actor, depende mucho de lo que tú quieras hacer. Si te cuento la historia del otro, desde la otra parte, es decir, desde la parte de los actores, tienes que pensar que, por ejemplo, sin hablar del caso específico de Luis Gerardo o de Carla Sousa, ¿no? Pero cualquier actor que haya encontrado como el éxito, no es un éxito de que hago una cosa y ya funciona, ¿no? O sea, para encontrar un éxito tuviste que haber hecho 20 películas, 30 películas, ¿no? O sea, Luis Gerardo lleva muchos años en el cine, lleva muchos años en la industria, lleva muchos años haciendo series. Y si yo te pregunto, bueno, ¿qué personaje para ti, Luis Gerardo? Vas a decir el de Javi Noble o el de Chava Iglesias, ¿no? Y sin embargo son dos personajes, pero no son dos de 100 que ha hecho, ¿no? El problema es que los otros 98
no los vieron. Entonces él, o por decir él, pero cualquier actor que haya tenido esa fama, de repente dice, estos personajes son muy, muy exitosos, pero no poquito exitosos, o sea, exageradamente exitosos. Es un nivel de éxito que digamos, rompe toda expectativa, que en cualquier lugar de México pueda reconocer por Netflix o por cualquier cosa de estos personajes, ya te vuelve muchas gracias, ya te vuelve un personaje como icónico, ¿no? Y por ejemplo, si tú hablas de este tipo de actores, tú puedes decir, bueno, pues María Félix, ¿no? La doña, también es un personaje icónico, ¿no? Ya es Cantinflas, ¿no? No significa que Cantinflas pues hizo mucha carpa antes, tiene muchos otros personajes. Entonces, cuando logras encontrar ese éxito, es muy difícil separarte de él. Y es muy difícil encontrar otro personaje que pueda ser igual de exitoso que Cantinflas o que estos personajes icónicos y que el público pueda decir, ah, bueno, ¿no? No significa que él no haya hecho otras películas. Él ha hecho muchas otras películas, hizo Camino a Marte, ahorita Tiempo Compartido, estuvo en obras de teatro, pero no tienen ese mismo nivel de éxito. Entonces, para la gente, pues dices, bueno, es tal personaje. La realidad es que es muy difícil llegar a ese nivel de éxito. O sea, es muy, muy, muy difícil tener personajes que puedan competir con esa fuerza, para que el público pueda decir, ah, me gustó, lo conozco por tal personaje, pero también lo conozco por tal y por tal y por tal y por tal. Es muy difícil como que alcanzar esos niveles de éxito. En cuanto a la segunda pregunta sobre trabajar en el extranjero, a mí en lo personal me interesa, pero me interesa más trabajar en México. Me interesa más contar historias mexicanas, con personajes mexicanos. Yo no soy gringo, yo no soy americano. Yo no conozco la cultura estadounidense, no conozco las historias estadounidenses. Si hiciera una película en Estados Unidos, sería una película de un mexicano en Estados Unidos, para el público mexicano. Yo no sabría cómo llegarle a Trump, por ejemplo, ¿no? Hacer un proyecto que a Trump vea, no sé, ni me interesa, ¿no? A mí me interesa que los proyectos lo vean los paisanos mexicanos en Estados Unidos, que lo vean los mexicanos en México. Me interesa contar historias mexicanas. Creo que hay muchas historias mexicanas de familia, de gente, de personas que se tienen que contar a una hora y que estamos contando muy pocas historias, que hay muchas más, ¿no? Historias de amor, historias de héroes mexicanos, de guerras mexicanas, de la historia de México, que se tienen que contar. Entonces, mi objetivo es contar historias para México, que en todo México se pueda ver mi trabajo. Eso es lo que a mí me haría feliz y para eso estoy trabajando. Evidentemente, trabajar en películas gringas me interesa, pero no me llena de alegría. O sea, lo que me llena de felicidad es que la gente en México las vea. Si me dicen, ¿qué prefieres? ¿Una película, por decirte algo, ranchera, ¿no? Que la va a ver todos los mexicanos? ¿O una película en Estados Unidos sobre cualquier cosa, una invasión en Texas hecha por gringos con gringos y todo eso? Y, bueno, por supuesto que la mexicana. ¿Qué voy a contar esa historia? Ni me interesa, ni soy yo, ni tengo la más remota idea, ni me interesa que me vean los gringos. Lo que me interesa es que me vean los mexicanos. Entonces, sucede que el cine estadounidense jala los talentos, pero Carla tiene mucha historia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso para ella es natural irse para allá. A mí no me interesa hacer cine en Estados Unidos. Si me llaman, lo haré, pero no es mi prioridad. Prefiero 1000 veces hacer cine en México y proyectos en México. Una última pregunta, por favor. Bien, yo tengo la inquietud si nos puedes compartir algún método para desapego de los personajes y si existe un porcentaje que se te queda. Sí, mira, yo creo que lo más importante es lograr hacer entender esta parte en el que una cosa es un juego y otra cosa es la realidad. Yo justamente ahorita acabo de terminar una película con unos niños, con una niña en Sonora, en Guatabampo, que es un pueblito. Esta niña no tiene nada que ver con la actuación, es una niña de un pueblito chiquititito y tampoco tiene como la cultura de la gente de ciudad que dice, ok, es una película, eso es mentira, ¿no? Ella es de ese pueblito y le dijeron vente, ¿no? Y de repente se vio envuelta
en una producción con 30 personas, cámaras, luces, equipo. Y lo que ella tenía que entender, lo más importante era decir, ok, ahorita vas a decir esto, ¿no? O sea, yo voy a ser tu papá, pero yo no soy tu papá, ¿ok? Pero en la ficción vamos a jugar a que yo soy tu papá. Y cuando digamos corte, tu papá que está allá, vas a ir y él va a ser tu papá, ¿no? Entonces, hacerle entender eso a un niño, o hacerle entender eso, dentro de esta película había muchas personas que eran mayos, ¿no? Que eran de un pueblo de allá de Sonora, que hablaban yoreme y que tampoco tienen la cultura del cine, pero sí tienen la cultura de la teatralidad. Por ejemplo, ellos tienen una danza del venado. Cuando ellos bailan el venado, ellos son el venado. Y cuando termina la música, ellos ya dejan de ser el venado y comen y platican y se echan su cerveza o lo que hagan, ¿no? Entonces, esa teatralidad, esa ficción, digamos, está implícita en el ser humano desde milenios, ¿no? Siempre el ser humano ha necesitado de la representación para explicar sus historias. Y a través de esa representación teatral es como tú puedes explicarle a los actores cómo decir, ok, ahorita va a suceder esto en la ficción, pero tienes que salir de esa ficción, o sea, no te puedes quedar. Esa niña, además, digamos, durante la filmación perdió a su mamá estaba enferma. Entonces, para ella era mucho más difícil como que cortar entre que yo soy su papá en la ficción y que ella perdió a su mamá en la realidad. De alguna manera había como una suplantación, digamos, ¿no? O sea, era mucho más arriesgado, era mucho más peligroso para nosotros tocar esos temas con ella. Y sin embargo yo me senté y le dije, ok, esto es falso, o sea, tú tienes que entender que esto es mentira y que cuando vamos a decir acción, tú tienes que correr hacia mí y decirme, papá, qué bueno que llegaste, etcétera, etcétera. Y cuando sea corte, nos vamos a sentar y vamos a jugar a otras cosas y vamos a platicar. Pero una cosa es la ficción y otra cosa es la realidad. Pero en la ficción es un juego. Y este juego de jugar a ser alguien, los niños lo entienden muy fácilmente. Vamos a jugar a ser unos piratas. Y yo aquí, para un niño ya tengo una espada, ¿no? Si yo le hago así, para un niño ya estoy cortando algo, ¿no? O sea, ya estoy cortando, ya estoy protegiéndome de los espadazos, ¿no? O ya estoy tocando una campana para un niño. En fin, esa parte entre la realidad y la ficción es la que te permite justamente trabajar con la gente y con los actores, y entre más preparación, más fácilmente pueden ir a lugares más profundos y salir de esos lugares profundos. ¿Algún comentario final que pudieras Pues a lo mejor hacemos una última pregunta rápido, si alguien tiene una última, hay dos preguntas, trato de hacerlas rápido y conciso. Claro. Bueno. Un profesionista de alguna carrera estudia alguna maestría, estudia un doctorado para seguir avanzando en su conocimiento. En el caso tuyo, que ya eres un actor, en toda la extensión de la palabra, ¿cómo te sigues preparando independientemente de la historia que nos contaste de la playa y vas aprendiendo sobre esas caracterizaciones de la gente común? ¿Cómo te sigues preparando de una manera académica, de una manera para llegar a ser mucho más profesional? Yo creo que nunca, digamos, como actor, cuando ya empiezas a tener cierto éxito, la gente te empieza a respetar en el set, digamos, ¿no? Tanto los directores como los demás actores, como todo eso. Llegas al set y te dicen, ok, casi haz lo que quieras, ¿no? O sea, ¿cómo ves el personaje? Hazlo, ¿no? Y creo que ahí está el riesgo también. O sea, el riesgo está en dormirte en tus laureles, como se dice, ¿no? Y creo que eso es lo que le pasa a muchos actores famosos, que de repente dice, pues es que siempre hace lo mismo. O sea, era bueno en su momento, pero ya se hizo concha. O sea, ya le pagan muy bien, hace lo que quiere y no se vuelve a arriesgar, no vuelve a tener miedo de otra vez enfrentarse a lo desconocido, ¿no? Y entonces creo que como actor eso es una parte muy importante, como que siempre volver a cuestionarte, ¿no? De volver a resetear la máquina, volver a empezar de cero y decirte, ok, volver a tomar talleres de actuación. O sea, siempre, aunque seas un actor muy, muy, muy reconocido, si tú tienes la humildad de decir,
todavía tengo cosas que aprender y todavía puedo volver a aprender de un taller para refrescarte justamente las cosas, para volver a aceptar que un director de 20 años, que es su primera película, a ti que tienes 50 años de experiencia te diga, no, es que no me gusta que lo hagas así, mejor hazlo así, y tú dices, bueno, ok, vamos a hacerlo como tú dices, y arriesgarte a aceptar eso, como que la actuación te permite justamente eso, te da esa nobleza de volver a empezar, de tener la humildad de decir, no sé, voy a volver a aprender, voy a volver cada vez a volver a hacerlo, y cada texto es distinto, cada texto te exige cosas nuevas. Por eso muchas veces los actores buscan retos nuevos, ¿no? Dicen, ay, es que estoy buscando guiones que tengan retos distintos, ya hice mucho de villano, ahora quiero ser de otro, porque te vuelves vuelves a empezar de cero otra vez, te vuelves a cuestionar a ti mismo, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estoy comunicando correctamente el mensaje? ¿Qué partes puedo volver a aprender? Por ejemplo, por decirte un ejemplo muy sencillo, ¿no? Yo llevo ya muchos años en la actuación y hay un área yo dije, ¿en qué aspecto puedo todavía mejorar? ¿No? Y había un área mía que no le he trabajado tanto, que es el canto. Entonces, a mi edad, dije, ¿sabes qué? Voy a aprender a cantar. No voy a ser cantante profesional, no quiero ser cantante profesional, pero dije, eso es una parte de mí que no he trabajado. Nunca me he subido a un escenario a cantar, por ejemplo, ¿no? Pero dije, bueno, pues entonces toma clases de canto. Y desde hace 1 año y medio estoy empezando a tomar clases de canto para decir, ok, eso es una parte mía que no he trabajado, ¿no? Y luego voy a decir, pues toca el piano, ¿no? O sea, ¿qué cosas? Y no importa la edad que tengas, no puedes decir, ok, voy a volver a aprender a tocar el piano y eso me va a servir para hacer esto, no creer que sabes las cosas, o sea, volver a aprender, creo que es como muy importante y eso te da miedo, ¿no? Porque otra vez dices, ching, me voy a poner a cantar, ¿cómo funciona? Las cuerdas vocales, hay que hacer la boca y todo, ¿no? Y las notas y las partituras y es un mundo totalmente nuevo, ¿no? Y gracias a eso te permite seguir avanzando siempre, o sea, seguir cuestionándote, seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando. Hacemos… Aquí primero. Perdón. Buenas tardes. Tú que ya tuviste la oportunidad de estar de ambos lados de la cámara, como actor y como director, ¿qué consejo le podrías dar a nosotros los directores que apenas estamos empezando en cuanto a dirección actoral? Como ¿qué consejos podrías darnos para poder llevar a un actor a que represente un personaje que queremos? Yo creo que el consejo más importante es actúa. O sea, ¿quieres dirigir actores? Actúa. Es como si yo te dijera, soy entrenador de fútbol, pero no le sé pegar un balón, ¿no? O sea, soy director técnico, pero nunca he jugado fútbol. No digo que seas malo, o sea, puedes ser muy bueno, pero creo que vas a ser mejor si sabes pegarle a una pelota y quieres ser entrenador. Creo que, aunque no significa que tengas que ser profesional, de la misma manera que no significa que tengas que ser un actor profesional, pero sí te tienes que poner en un lugar en el que una persona te diga, a ver, quiero que entres y hagas esta acción y esta acción, esta acción, y vayas con esa persona y la beses como si fuera el amor de tu vida, y esa persona es un hombre, ¿no? Entonces tú mismo te cuestionas, no dices, híjole, lo haría, pero no, pero ¿qué va a pensar mi familia? ¿Qué voy a pensar yo? Y es que no, pero no sé qué. Entonces cuando tú seas un director vas a recordar eso, y cuando tú escribas una escena vas a generar las condiciones para que eso que tú viviste y que te incomodó se lo puedas decir a tu actor. Y cómo tú superaste ese miedo, le puedes decir al actor, es que mira, no te preocupes, no eres tú, es un personaje y te voy a cuidar. Vas a ver que lo voy a filmar de tal manera en el que va a ser un desnudo, pero no se te va a ver nada, ¿no? Lo voy a dar a entender. O sí se te va a ver, pero esto va a ser así, ¿no? O vas a tener que besar a esa persona, pero mira, no le tengas miedo, yo también la puedo besar y no pasa nada. O vas a tener que decirle, eres un imbécil, te quiero matar, pero no lo quieres matar realmente y no es un imbécil, ¿no? Ponte en esa situación de riesgo como director, atrévete a meterte al agua, por así decirlo, para que luego tú puedas cargar a tus actores y acompañarlos y que se sientan seguros de que tienen un director que los va a cuidar, que los va a proteger y que pueden arriesgarse a eso, que pueden arriesgarse a mostrar sus emociones,
¿no? De la misma manera que, por ejemplo, si a ti te hacen una escena en la que tú tengas que hablar de algo que te llegara a doler, ¿no? La pérdida de un familiar, algún momento triste en tu vida, te dicen, bueno, actúa, acción, ¿no? Y tú dices, no, pues no, ¿yo por qué voy a hacer eso? En cambio, cuando tú escribes tu guión y le pides al actor que lo haga, ¿cómo puedes hacer para que el actor lo pueda hacer? ¿Cómo lo puedes ayudar? ¿Cómo lo puedes encaminar? ¿Cuánto tiempo necesita un actor para eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesita un actor para poder llorar, para poder expresar esa emoción? A lo mejor tienes que tener un set controlado y que todo el mundo se calle y que todo el mundo se salga y que dejen al actor trabajar, porque tú ya lo viviste, porque a ti te pusieron enfrente de un público y te dijeron, a ver, hazlo, y tú dijiste, no. En cambio, si te llevan a un cuarto, estás tú solo con el director y con el camarógrafo, ya puedes como sacar tus emociones más fácilmente. Creo que los directores deben de arriesgarse a actuar mucho más para poder hacer las cosas, para poder dirigir a los actores. Allá tenemos la última pregunta. En alguna de tus experiencias, ¿qué ha sido lo más difícil y lo has superado? Contrario a lo que se podría pensar, yo creo que lo más difícil son las cuestiones muchas veces técnicas, más que emocionales. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que te digan, ok, siéntate y pues ahí nos esperamos hasta que llores, por decirte algo, ¿no? A decirte, tienes que decir, aprenderte de memoria 2 páginas y mientras las dices, tienes que llorar, pero tienes que caminar de aquí hasta allá, ¿me entiendes? Mientras vas arrastrando un perro y botando una pelota, ¿no? Entonces esa es la escena, ¿no? Pues de que vas arrastrando un perro y estás llorando porque estás pensando en que no entraste a la universidad y mientras estás arrastrando tu perro y la pelota la tienes que llevar porque es la pelota de tu hermanito, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, esas cuestiones técnicas en las que por un lado tu cabeza tiene que estar concentrada en que está la cámara, en el que tienes que estar haciendo las cosas y por el otro lado tienes que estar en la emoción. Como que esa mezcla de cosas son las cuestiones más difíciles. Pero emocionalmente no es tan difícil porque te permites estar en otro lado. Te permites ser el personaje y no ser tú. Y eso también, el hecho de que tú puedas cambiar físicamente, de que se vista muy distinto a ti, de que tenga un corte de cabello muy distinto a ti, te permite cuando te ves en el espejo dices, ah, mira, qué chistoso el Moisés, cómo se viste, fíjate, ¿no? O cómo se peina, ¿no? O cómo camina, ¿no? Qué chistoso tal personaje, mira, sí, no, hombre. Y el coche que tiene, ¿no? Y la gente que tiene y la vida que tiene. Es muy distinta a la vida mía, muy, muy distinta, ¿no? Pero es él. Y ese es el que te permite. Y luego vas a ser otro personaje, ¿no? El Lucho, ¿no? Es otro personaje muy distinto. Ay, mira, pues es cocinero, ¿no? Qué chistoso. Yo no cocinaría eso así, pero bueno, pues él lo hace así, ¿no? O yo no le diría eso a Carla, y él sí. Entonces, esa distancia es lo que te protege, por así decirlo, y te permite justamente abrirte mucho más. Bueno, con esta pregunta vamos a concluir. ¿Algún comentario? ¿Dónde te podemos seguir en tus redes sociales? Sí, en las redes sociales, bueno, pues por ahí están, @YanisGuerrero en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y bueno, por aquí vamos a andar. Si tienen como seguir platicando, pues acérquense con muchísimo gusto. Yo estoy aquí todavía un par de días, así que pues bienvenidos todos los que quieran seguir platicando, pues aquí estaremos. Bueno, así vamos a despedir a Yanis Guerrero. Muchísimas gracias por tu valiosa participación. Vamos a entregarte una estatuilla como reconocimiento por tu participación esa tarde. Muchísimas gracias. Ay, qué bonito.